Hola, vamos a resolver un ejercicio que trata de la construcción de un recipiente cilíndrico donde se nos da un volumen y vamos a nosotros a calcular sus medidas. Espero que te sea de gran utilidad. Dice el problema, se desea construir un recipiente cilíndrico sin tapa que tenga una capacidad de 1 litro, lo que es igual a 1000 centímetros cúbicos. Encuentra las dimensiones que tiene el recipiente para minimizar la cantidad de material empleado, suponiendo que no desperdicie nada. Ok, vamos a empezar poniendo las fórmulas que tenemos para hacer estos cálculos. Tenemos la de volumen igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Vamos a definir cada una de las letras o cada una de las variables que tenemos de la fórmula para no olvidarlo. Volumen, pi, que vale 3.1416 y está redondeado. Lo vamos a usar redondeado, ¿verdad? Y es o representa las veces que cabe el diámetro alrededor de la circunferencia, ¿verdad? Alrededor de la longitud de la circunferencia. R es el radio y H altura. Y como ya tenemos aquí, nos da el volumen. Volumen igual a 1000 centímetros cúbicos. También tenemos el área, o tenemos fórmula para calcular el área de la superficie. Del cilindro sin tapa. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de tener dos bases, vamos a calcular una sola base, por lo cual vamos a poner área es igual a pi por radio al cuadrado más 2 pi por radio por altura. ¿Qué quiere decir esto? Que si fuera totalmente un cilindro, o sea, que tuviera tapa, aquí iría entonces 2 pi por radio al cuadrado, o sea, que 2 veces el área de la base. Pero como no va a tener base y no va a tener una tapa, pues no es necesario poner 2. Y pues recordamos que esto va a ser lo que nos va a representar la base y esto la cara curva, o sea, ¿sí? Todo lo lateral. Bueno, ya que lo comentamos, vamos a continuar. Y entonces, ¿cómo conocemos el volumen? Vamos a despejar H, o sea, la altura. ¿Ok? En la fórmula de volumen tenemos volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Entonces, si vamos a despejar H, la vamos a dejar solita, quiere decir que ese pi por radio al cuadrado que se está multiplicando, pues va a pasar a ser lo contrario. ¿Qué es lo contrario de multiplicar? Pues a dividir. ¿Ok? Y así nos queda o altura es igual a volumen entre pi por radio al cuadrado. Y si ya sustituimos lo que nos da el problema, que es en los 1000 centímetros cúbicos, pues nos quedaría así. Altura es igual a 1000 sobre pi por radio al cuadrado. Y con esto ya tenemos para más adelantito calcular el área. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando. Ahora sustituir la altura en la
ecuación o fórmula del área. ¿Okay? Como quieren llamar ustedes, en la ecuación o la fórmula del área. Entonces, ¿cuál habíamos dicho que tenemos? Es área es igual a pi por radio al cuadrado más 2pi por radio por altura. Entonces, si vamos a sustituir h, aquí la tenemos, ¿sí? Que vale 1000 sobre pi por radio al cuadrado. Entonces ya no vamos a poner h, vamos a poner ese valor. Área es igual a pi por radio al cuadrado más 2pi por radio, y en vez de h ponemos 1000 entre pi por radio al cuadrado. Y aquí pues va a haber algunas simplificaciones, ¿verdad? Miren, aquí este pi con este pi, y este radio con este radio se va a simplificar porque va a quedar radio entre radio al cuadrado, pues nos va a quedar un radio en el denominador, ¿verdad? Entonces nos quedaría así, miren. Quedaría área es igual a pi por radio al cuadrado más este 2 multiplica el 1000. 2 por 1000 nos quedaría 2000. Y como estos se simplificaron, y radio, que les comentaba, el radio sobre el radio al cuadrado, que es lo mismo, este exponente 1 menos 2 nos quedaría la menos 1. Entonces se queda en la parte de abajo. O sea, tenemos más radios en el denominador. Entonces ya simplificamos este y nos queda un radio. Ok. Ahora, aquí viene lo bueno. ¿Qué vamos a hacer para esto? Entonces lo que vamos a realizar es derivar esta área con respecto al radio, ¿sí? Para encontrar los valores, que es el tanto del radio como el de la altura. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Pondríamos de la siguiente manera. La derivada del área con respecto a la derivada del radio va a ser igual, y la vamos a señalar primeramente, ¿no? Pi por radio al cuadrado más 2000 entre el radio. Ok, entonces recordemos que cómo se deriva. Nos quedaría así la derivada de pi por radio al cuadrado. El exponente baja al coeficiente y lo ponemos pi por radio. Y recuerden que al exponente se le disminuye 1. Entonces 2 menos 1 nos queda 1, pero como no es necesario poner 1 aquí en el exponente, lo dejamos así. Ahora, ¿qué hay que trabajar? Aquí ya tenemos la derivada de esto, pero ahora viene la derivada de esto. Recordemos que esto, representado de otra manera, sería así: 2000 radio a la menos 1. ¿Qué hicimos? Traernos ese radio al numerador, pero como ahí está positivo, al subirlo tiene que estar negativo, ¿verdad? Radio a la menos 1. Ahí sí ponemos el exponente porque es negativo. Vamos a calcular la derivada del área con respecto a la derivada del radio de esto que tenemos aquí, 2000 radio a la menos 1. Entonces recordemos qué va a pasar aquí, cómo vamos a calcular su derivada. Pues tenemos el 2000 y ese exponente va a bajar a multiplicar al 2000 por el radio. Y recuerden, como lo estamos derivando, al exponente menos 1 le tenemos que restar 1. Pero recuerden que menos 1 nos daría menos 2. Entonces nos quedaría ahora radio a la menos 2. ¿Ok?
radio a la menos 2, ya derivado. Entonces ahora sí, ya lo multiplicamos más por menos, menos 2000 por 1, 2000. Nos quedó negativo porque es 2000 por menos 1, entonces nos queda menos 2000. Entonces nos queda menos 2000 radio a la menos 2. Y ahora sí, para ponerlo acá en la parte de arriba, esto acá, ya derivado, ahora ya queda negativo, ¿verdad? Tiene menos 2000. Y para que el exponente no esté negativo, lo regresamos al denominador. Lo regresamos ya positivo. Por eso ya lo pasamos al denominador para que quede positivo. Y ya, ahí tenemos ya la derivación de eso. Ahora, como ya tenemos ahí como una ecuación, la vamos a igualar a 0. ¿Sí? Esto que está aquí, igualarlo a 0. Y vamos a poner aquí 2pi por radio menos 2000 radio al cuadrado igual a 0. Entonces vamos a pasar ese menos 2000 radio al cuadrado de aquel lado de la igualdad para hacerlo positivo. Y tenemos entonces 2pi por radio es igual. Y está negativo, lo pasamos positivo. 2000 radio al cuadrado. Y esto pasaría a sumarse con el 0 que está aquí, pero pues no cambiaría, ¿no? Entonces pues ya no hicimos el 0 más 2000 entre radio al cuadrado. ¿Ok? Por ese motivo. Entonces, ¿qué sigue? Este radio al cuadrado nos está estorbando ahí, como que no nos va a dejar continuar. Pues ese radio al cuadrado que está multiplicando, hay que pasarlo de aquel lado al lado izquierdo, hacer lo contrario. ¿Qué es lo contrario de dividir? Pues a multiplicar. Entonces vamos a poner 2pi por radio al cuadrado igual a 2000. Y si multiplicamos 2pi por radio al cuadrado, pues nos va a quedar 2pi por radio al cubo. Porque este radio está a la 1 y entonces al multiplicar misma base, se suman los exponentes. 1 más 2, 3. Esto igual a 2000. Vamos a despejar ese radio al cubo porque ya vamos encontrando ahí, o vamos en camino o encaminándonos a tener algo para calcular el radio. Entonces, radio al cubo va a ser igual a 2000. Y ese 2pi que está multiplicando al radio al cubo va a pasar a ser lo contrario. ¿Qué es lo contrario de multiplicar? Dividir. Seguimos de este lado. Y vamos a decir que aquí hay dos maneras. Una es de que ese potencia al cubo pasa a ser lo contrario, que sería raíz cúbica. O la otra, que le calculemos raíz cúbica a ambos términos. Y al calcular raíz cúbica a ambos términos, esta raíz cúbica con esta potencia al cubo se simplifican y nos queda radio es igual a raíz cúbica. Y este 2000 con este 2, 2000 entre 2, se simplifica, nos quedaría 1000 entre pi. ¿Ok? Antes de que le hubiéramos puesto la raíz de simplificación, pudimos ver simplificado 2000 entre 2, ¿verdad? Ok, aquí ya tenemos que, así ya podemos hacer el cálculo del radio, o también, esto es lo mismo, raíz cúbica del numerador entre raíz cúbica de pi. Sería lo mismo. Entonces ya con esto podemos calcular el radio. Vamos a ponerle aquí radio es igual
a raíz cúbica de 1000 entre raíz cúbica de pi, que es 3.1416. Y esto va a ser igual raíz cúbica de 1000. ¿Qué quiere decir raíz cúbica de 1000? Un número que multiplicado por sí mismo 3 veces nos dé 1000. Sería el 10, porque 10 por 10, 100, 10 por 10, 1000. ¿Verdad? Entonces sería el 10. Porque vuelvo a repetir, 10 por 10 da 100 por 10, porque sean 3 veces multiplicado, daría 1000. ¿Ok? Entonces sería 10. Y raíz cúbica de 3.1416, pues también es buscar un número que multiplicado por sí mismo aproximadamente nos dé 3.1416. Y sería el 1.4646. Y esto va a ser igual 10 entre 1.4646 nos daría 6.827 o redondeado 6.83 centímetros. Sería el radio. Entonces, radio, ya lo calculamos, radio es igual a 6.83 centímetros. Hemos concluido con el radio. Pero también vamos a calcular la altura. Y arriba, si recuerdan, ahí ya teníamos la fórmula, fue la primera que encerramos, que era que altura es igual, lo primero que despejamos en altura, si recuerdan el principio, que era altura es igual a 1000 entre pi por radio al cuadrado. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a sustituir. Altura es igual a 1000 entre pi, que es 3.1416, por el radio, lo acabamos de calcular, 6.83 centímetros al cuadrado. Por lo tanto, altura va a ser igual, de nuevo 1000 entre 3.1416, porque todavía no podemos multiplicar. Primero, jerarquía de operaciones, hay que elevar al cuadrado el 6.83. Y 6.83 por 6.83 nos daría 46.65. Entonces, por lo tanto, la altura va a ser igual a 1000 Bueno, aquí no le pusimos unidades de medida, vamos a ponérselas de una vez, centímetros cúbicos, y este era centímetros cuadrados. Para no olvidar las unidades de medida, que también es importante tomarlas en cuenta. Ahora multiplicar 3.1416 por 46.65 nos va a dar, o vamos a obtener, 146.555 centímetros cuadrados. Entonces, por lo tanto, la altura va a ser igual. Si dividimos 1000 entre 146.555, nos va a dar redondeado 6.82. Y centímetros cúbicos entre centímetros cuadrados, recuerden que se restan los exponentes, 3 menos 2, 1. O sea que nos queda centímetros. Y ahí hemos concluido en tener las medidas de ese cilindro que tiene 1000 centímetros cúbicos de capacidad, o de 1 litro de capacidad. Altura 6.82 centímetros y radio 6.83 centímetros. Vamos a hacer una pequeña comprobación para ver, nos va a quedar aproximada, no nos va a quedar tan exactamente, ¿verdad? Pero vamos a hacer una comprobación. En nuestra fórmula de volumen es igual a pi
por radio al cuadrado por altura. Volumen es igual pi 3.1416 redondeado por el radio que acabamos de calcular ahorita, que es de 6.83 centímetros elevado al cuadrado por la altura, que fue lo último que calculamos, 6.82 centímetros. Por lo tanto, volumen va a ser igual, respetando la jerarquía de operaciones, primero hay que elevar al cuadrado ese 6.83. Entonces, 3.1416. 6.83 por 6.83 nos daría 46.65 centímetros cuadrados por 6.82 centímetros. Ahora sí, ya podemos multiplicar 3.1416 por 46.65 y por 6.82. Te puedes ayudar con calculadora. Y vamos a obtener 999.51 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Centímetros cuadrados por centímetros. Al multiplicar unidades de medida se suman los exponentes. Aquí hay imaginariamente un 1. Es 2 más 1, 3. Pues ahí nos quedó 999.51 aproximado, que si lo redondeamos, aproximado al volumen de 1000 que nos dio, ¿verdad? De 1000 centímetros cúbicos. Pues quedamos muy cercas, muy cercas. Muchas gracias por tu atención. Hasta pronto.